Trabajando con las leyes de Newton, tenemos dos cuerpos M1 y M2 unidos por una sola cuerda. Nos dan el valor de la masa M1, que tiene un valor de 5 kilogramos, M2, 8 kilogramos. Nos piden calcular la aceleración del sistema y la tensión de la cuerda. Hacemos el diagrama del cuerpo libre del cuerpo número 1. Tenemos la tensión. La normal, siempre que un objeto está sobre una superficie tenemos normal, y sobre todos los objetos que actúa el peso. Si observamos, el peso no está ni en el eje X ni en el eje Y, entonces lo debo descomponer, lo debo proyectar sobre los ejes de coordenadas. Al proyectarlo sobre los ejes de coordenadas, ¿verdad?, que lo hacemos de forma perpendicular, tendríamos la componente en el eje Y y la componente en el eje X. Recuerden que siempre va a ser positivo hacia donde es el movimiento. Como el cuerpo M2 tiene mayor masa que el cuerpo M1, se supone que M1 va a subir la rampa. Entonces la tensión es positiva y F1X es negativa. En este caso nos dicen que no hay fuerza de roce. Siempre que el ángulo esté, en este caso, del lado izquierdo, nos va a quedar aquí en la parte inferior izquierda. ¿Ok? Y cuando esté del lado derecho, nos va a quedar en la parte inferior derecha. Hacemos el diagrama del cuerpo libre del cuerpo número 2 y tendríamos la tensión y el peso del cuerpo 2. Como se mueve a favor del cuerpo 2, entonces el peso es positivo y la tensión sería negativa. Escribimos las ecuaciones para cada uno de los cuerpos. Tenemos que la sumatoria de las fuerzas en el eje X igual a M1 por A. Recuerden que siempre se hace primero la ecuación para el eje donde hay movimiento. Como se mueve en el eje X, aplicamos primero la del eje X. ¿Cuáles son las fuerzas que están actuando allí? Está actuando la tensión, que ya sabemos que es positiva, y F1, el peso 1X, que es negativo, ¿verdad? Es igual a M1 por A. En el caso del cuerpo número 2, tendríamos la tensión es negativa y el peso 2 es positivo. Entonces decimos peso 2 menos tensión es igual a M2 por A. Aquí aplicamos la sumatoria de las fuerzas en el eje Y porque se mueve en el eje de las Y. Resolvemos el sistema de ecuaciones, ¿verdad? Y al resolverlo, aquí tenemos que una T negativa con una T positiva se nos elimina y nos queda P2 menos P1X igual a la aceleración y la suma de las masas. Multiplicamos, en este caso está multiplicando la aceleración, pasaría a dividir. Calculamos cada una de estas variables para hallar la aceleración. Calculo el peso 2, que ya sabemos que peso es igual a masa 2 por aceleración de la gravedad, que siempre lo utilizamos como 10 metros sobre segundos al cuadrado, se aproxima. Nos quedaría que peso 2 es 80 newton. Para calcular peso 1X, ¿verdad? Este triangulito que tenemos acá, lo voy a sacar para poderlo visualizar mejor, ¿verdad? Aquí lo tenemos. Entonces, si visualizamos, esto es un triángulo de tipo rectángulo, ¿verdad? Donde este sería el cateto opuesto, este que tenemos aquí, que sería P1Y, sería el cateto adyacente, y P1 sería la hipotenusa. Podemos aplicar trigonometría y decimos seno de un ángulo, ¿verdad? Es cateto opuesto sobre hipotenusa. Sería seno de 30 es P1X entre P1. Despejamos de allí, ¿verdad? P1X está dividiendo, pasa a multiplicar y nos quedaría P1 por el seno de 30 igual a P1X. Sabemos que peso es masa por gravedad, por el seno de 30 sustituimos. La masa es 5 kilogramos, la aceleración que la aproximamos a 10 metros sobre segundos al cuadrado por el seno de 30 y nos resulta que P1X es igual a 25 newton. De esa forma podemos calcular, sustituimos en la aceleración, ¿verdad? Que ya sabíamos que era P2 menos P1X entre M1 más M2. Sustituimos P2 que nos dio 80, en este caso P1X nos dio 25 entre la suma de las masas. Hacemos la diferencia, hacemos la suma y luego hacemos la división. Resultó 55 newton entre 13 kilogramos y la aceleración nos da 4,23 metros sobre segundos al cuadrado. Luego, para calcular la tensión, sustituimos en cualquiera de las ecuaciones. Yo voy a tomar la ecuación número 1,
que recuerden nos había quedado tensión menos peso 1x igual a M1 por A. Peso 1x que está en negativo, voy a despejar la tensión, pasaría al otro miembro a positivo y sustituimos M1 es 5 kilogramos por la aceleración que le acabamos de calcular, más el peso 1x que ya lo calculamos. Primero multiplico, ¿verdad? Jerarquía de operaciones y luego sumo. Y me da la tensión 46,15. Ya tenemos la tensión de la cuerda y ya tenemos la aceleración del sistema. Si hubiésemos tomado en vez de la ecuación número 1 la ecuación número 2, el resultado hubiese sido exactamente 46,15.